la mañana seguimos en desayunos, como le decíamos al principio, el PIT-CNT conmemoró un nuevo 1 de mayo con la presencia de la plana mayor del gobierno. La central sindical concentró sus reclamos y pedidos en el tema de la pobreza infantil, la mejora salarial, la negociación colectiva y la reducción de la jornada laboral. ¿Qué respuesta esperan del gobierno? ¿Cuáles son las reivindicaciones más urgentes? Lo vamos a estar conversando con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, muy buenos días. Bienvenido, Gracias por la invitación. bienvenido. Gracias por estar acá. Me imagino que es especial ese primer acto del 1 de mayo del primer año de gobierno, ¿no? Ahí, digamos, las cuentas a cobrar son menos porque hay menos tiempo en el gobierno y por otro lado también debería estar arriba de la mesa la carta de crédito para lo que se viene. En este caso, además, hay un montón de particularidades, dado que era el Frente Amplio el que volvía al gobierno. ¿Cómo lo vivían ustedes en ese sentido en la previa? Bueno, la verdad que nosotros quedamos recontra contentos, no solamente con las oratorias de Lorena, de Sergio y de Enrique, que lograron con sus singularidades establecer un hilo conductor común, digamos, del PIT-CNT, sino porque se hicieron más de 30 actos en todo el país. Realmente fue una movilización muy importante. Y desde el punto de vista del momento de transición, digamos, en que estamos actuando, creo que corresponde acotar que en un cuadro, digamos, de una propuesta que inclusive puede llegar a ser más trascendente que una administración, porque nosotros nos planteamos allí como planteo vertebral, digamos, del PIT-CNT, apuntar a una estrategia nacional de desarrollo construida con consensos sociales y con un diálogo social tripartito. Los 4 grandes objetivos que planteamos para el periodo, nuestra aspiración es que los mismos sean estudiados con rigurosidad, digamos, que efectivamente pueda haber un análisis del propio Poder Ejecutivo, que el mismo también sea tomado en cuenta por el sector empleador. Sabemos que en el mundo del trabajo, en las relaciones laborales, pueden haber acuerdos y diferencias, pero a lo que aspiramos es a que se considere con la debida seriedad el conjunto de propuestas que estableció en el día de ayer el movimiento sindical. En ese sentido, por ejemplo, hubo uno de los planteos, el que hizo Luján sobre el escenario en la mañana de ayer, que estaba referido a cambiar gradualmente la forma de tributación o de pago de los aportes patronales por impuestos más a la renta empresarial, que ya fue rápidamente respondido por Orsi, que dijo, bueno, que como todo se iba a analizar, pero que a priori no estaba en la hoja de ruta que se había marcado el gobierno. ¿Ustedes en ese sentido cómo lo tomaron? Bueno, sin embargo, la respuesta que da Orsi no es al planteo que hizo el PIT-CNT, porque él dijo estrictamente que, según su visión, el país no soporta nuevos impuestos. Y en realidad, el planteo que nosotros estamos haciendo, y que es un planteo abierto, no es tome o deje, sino que tiene que ver con una contribución en el futuro diálogo social en materia de seguridad social, es que si tú pensás en la sostenibilidad humana y económica de un sistema de seguridad social, tenés 2 caminos. Un camino es recortar derechos, digamos, aumentar la edad de jubilarse, reducir la tasa de reemplazo, reducir partidas vinculadas al Sistema Nacional de Cuidados, a la atención a la discapacidad o al seguro de paro, por ejemplo. Y otro camino es revisar, digamos, de qué manera vamos a un mundo del trabajo de una matriz productiva más sofisticada, donde se desarrolle la productividad, donde hayan procesos de inversión mayor en ciencia y tecnología, y tú cambies la financiación. Bueno, nosotros pensamos que para una discusión integral de seguridad social hay que revisar la financiación, porque tiene componentes de falta de equidad que son evidentes. No solamente porque, a pesar de que la OIT establece que está bueno que los aportes a la seguridad social sean por lo menos equitativos, y en Uruguay el trabajador aporta un 15% y el empleador un 7,5%, sino porque en alguno de los segmentos del mundo del trabajo ni siquiera esto es lo que se desarrolla. En el ambiente rural el promedio, digamos, de aporte de los agronegocios en el sector empleador es de un 1,9%, mientras que el trabajador, el asalariado rural, pone un 15%. ¿Qué queremos decir? En un mundo del trabajo donde cambia la tecnología, donde aparecen nuevas formas de organización del trabajo, donde aparece el trabajo en las aplicaciones, donde aparecen formas diferentes a aquel trabajo formal que existía, digamos, en la segunda mitad del siglo XX, y capaz que hay que, en cierta medida, pensar en desconectar los aportes a la seguridad social de los aportes obrero-patronales y tener una forma, digamos, de medir la rentabilidad que cada
actor consigue a los efectos de sostener de otra manera la financiación. Por eso yo digo que en realidad Yamandú no contesta el planteo del PIT-CNT porque no es un agregado a lo que hay. Es también mirar una transición donde tal vez vaya achicándose lo que hay ahora y elevándose lo otro, ¿no? En la propuesta tributaria, perdón, me queda la duda de si lo que el PIT-CNT plantea, sacarle en concepto de aporte patronal a las empresas, es igual a lo que finalmente se le va a imponer en el nuevo tributo. Hay que verlo. Digamos que es un aspecto que nosotros planteamos esa reflexión, pero como un insumo para el propio diálogo social en materia de seguridad social, donde naturalmente el propio Poder Ejecutivo ha dicho, y nosotros estamos de acuerdo, que es desde antes que nacés hasta después que falleces, el conjunto de los mecanismos de protección social y tiene un punto de partida. Si tú no querés generar sustentabilidad económica por la vía de reducir derechos, bueno, tenés que mirar la financiación. En ese sentido es el planteo que nosotros Claro, pero ahí tiene un hacemos, punto. ¿no? Si es verdaderamente igual, como mencionaba Luján, que va a ser paulatino y gradual, quitarle el aporte patronal para aumentar el impuesto a la renta en función de la ganancia, ahí en una lectura lineal la empresa no se vería afectada. Pero después el tema de cobrar un nuevo impuesto no es tan lineal. Quiero decir, si yo cobro 100 y le voy a decir, bueno, ahora le voy a empezar a cobrar un 10% de impuesto, no necesariamente voy a cobrar 110, porque la empresa puede hacer el ejercicio de pensar, naturalmente, ¿me conviene con este esquema tener la empresa abierta, mantenerla o la cierro? Y si es una empresa internacional ¿me conviene quedarme o me voy a un país con un esquema tributario que sea más favorable a mis intereses? Es parte del diálogo y de la discusión, porque ni que hablar que cualquier planteo que nosotros hacemos tiene un fundamento básico. Por eso el centro del planteo del PIT-CNT es la necesidad de apuntar a un diálogo que construya una estrategia nacional de desarrollo, es cómo promovemos el trabajo de calidad, que hoy tenemos enormes dificultades. Efectivamente, hay un perfil de empresas que está cerrando. Efectivamente, el actual mundo del trabajo no está logrando sostener a 3,5 millones de habitantes. Si nosotros mismos decimos que teníamos 450.000 trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos y hoy ya estamos en 550.000, significa que las líneas estratégicas de trabajo, en primer lugar, tienen que abordar de qué manera, de manera sustentable, mejora la productividad del trabajo, de qué manera hay una concepción genuina para la competitividad de las empresas, que no esté basada tan siquiera en los costos laborales. Porque si a mí me dicen, bueno, para que una empresa se quede, yo tengo que ir a trabajar por un plato de arroz o promover formas del trabajo esclavo como... No, bueno, o sea, estamos hablando... Bueno, pero eso requiere una planificación estratégica del Estado, requiere recrear una política industrial, requiere, por ejemplo, tener una línea inclusive hasta de inserción internacional que mire la integración productiva entre los países. Pero ustedes entienden que esta idea, por ejemplo, podría ser también un alivio para las empresas que están con problemas de competitividad y que en este momento están cerrando o en riesgo de cerrar, pensando por el lado de que si aportás por el trabajador, tenés unos costos fijos que son difíciles de mover, o la única forma de moverlos son reduciendo tu plantilla, o bueno, o eventualmente cerrando. Si es en función de la rentabilidad, de repente la empresa que está hackeada en ese momento paga menos de lo que pagaría cuando le esté yendo bien. O sea, esa es la lógica. ¿Los cambios son integrales o no son? Digamos que nosotros estamos trabajando en muchos lugares en empresas obsoletas y tenemos un porcentaje tan exiguo de inversión en ciencia y tecnología. Muchas veces se reproducen formas de organización del trabajo tan primitivas que en realidad hagas lo que hagas son empresas complicadas. Entonces, para nosotros justamente el piso vertebral de todas nuestras aspiraciones, que ayer se plantearon 4 prioridades para este periodo de 5 años, y un piso vertebral que seguramente va a superar la actual administración, es la necesidad de apuntar a una estrategia de desarrollo que supere un problema que nosotros queremos poner en debate. Obviamente que desde la perspectiva del movimiento obrero es mejor el crecimiento del Producto Bruto Interno que el estancamiento, pero no alcanza con el crecimiento. La vida demuestra que en cada periodo de crecimiento que nosotros hemos tenido se esconde el germen de la caída. Y en cada momento de caída, digamos, se pretende compensar la situación con un ajuste contra los trabajadores y también muchas veces está acompañado de cambios políticos. Entonces no alcanza con el crecimiento, sino que hay que apuntar a una calidad de crecimiento diferente, ¿no? Es decir, acá tenemos una situación en la cual no podemos seguir viviendo tan siquiera de la exportación de recursos naturales, materias primas y commodities, porque ahí quedamos nosotros absolutamente vulnerables a una lógica, digamos, de definición de los precios que se define en escritorios del capital financiero internacional y que no tienen que ver con el trabajo de los uruguayos, ¿no?
Otro punto que tuvo su relevancia ayer en el acto fue en la parte de la oratoria de Sergio Sommarúa, cuando hablaba de la erradicación de la pobreza infantil, y él hablaba concretamente de que no puede ser que nuestro país tenga 20% de niños pobres. Se reclamaba, como están reclamando otras organizaciones, la declaración de la emergencia nacional en pobreza infantil. Lo que yo te pregunto es, ¿cuál es la propuesta concreta del PIT-CNT para hacerlo? Que se haga un estudio específico de los ingresos que tiene el 1% más rico de la sociedad, que son un puñado de gente, ¿no? Sí. En comparación con el ingreso que tienen los deciles más bajos de la población, y que efectivamente se estudie, no un impuesto, sino un tributo, porque al ser un tributo esto puede destinarse a un objetivo específico, que esté destinado específicamente a un plan para erradicar la pobreza infantil. Que en realidad nosotros pensamos, en nuestro país no puede haber pobreza, es un país que exporta alimentos para 30 millones de habitantes. Tiene una capacidad de producción, es un país de renta media, digamos, pero tiene una capacidad de producción para solventar la vida de millones de personas. ¿Cómo es posible que en un país como el nuestro haya pobreza? Y en particular, como los chiquilines viven en determinado núcleo familiar, digamos, que esto permita un plan inmediato y de rápida concreción para eliminar la pobreza Pero infantil. cuando hablamos ¿Está medido cuánto es? Lo tendrá que hacer el Poder Ejecutivo. Esto es una iniciativa del Poder Ejecutivo. Toda la iniciativa que es tributaria le corresponde al propio Poder Ejecutivo. Ni hablar, pero cuando ustedes ponen el número, ¿no? El 1% más rico, ¿sabemos más o menos de cuánto dinero estamos hablando? Y vos tenés que en ese sector, que es la cúspide de la mayor riqueza del país, se concentra el 80% de la riqueza financiera. Que ese sector tiene un ingreso similar al 50% de la población hacia abajo. Bueno, vaya si hay espacio allí para poder contribuir en una cosa que nos debería conmover a todos, ¿no? Es decir, eliminar la pobreza infantil en este país. Porque cuando un chiquilín va a la escuela, va al liceo y parte de una base que está mal comido, ¿de qué reforma educativa podemos hablar nosotros? ¿De qué preparación de la población uruguaya para la era del conocimiento y de la información podemos hablar nosotros si los gurises van con ruido en la panza? Hubo ahí un sesgo en el discurso de Sommarúa, que él hablaba de que eran nuestros niños, nuestra clase. No sé si es apropiado ubicarlo como parte de los niños del PIT-CNT en lugar de reconocerlos como los niños de todo el Uruguay, ¿no? Bueno, es una opinión respetable la que vos decís, pero cuando nosotros hablamos de clase, hablamos de los sectores más desposeídos de la sociedad, son nuestros, desde un punto de vista económico-social, podríamos decir. No desde el punto de vista institucional de la pertenencia o no a un sindicato, pero el movimiento... Bueno, hablaba de la clase justamente. Claro, pero es la clase trabajadora. Son sectores que inclusive han quedado excluidos de todo trabajo por una serie de fenómenos que hacen a la dependencia de nuestro país. Porque hay que mirar en la génesis histórica de nuestro país, es tan raquítica la posibilidad de trabajo que te brinda, digamos, la exportación de nuestra dotación de recursos naturales, que al principio de esa expulsión masiva del gran latifundio aparecieron los pueblos de ratas, la gente emigró hacia la periferia de las ciudades y de las capitales departamentales, luego emigró hacia la periferia del área metropolitana. Bueno, esos son productos de la formación económico-social capitalista dependiente que nosotros queremos efectivamente superar con políticas públicas que apunten al planeamiento estratégico por parte del Estado, que recreen la política industrial, que generen condiciones de compras públicas para armar proveedores nacionales, que adecúen la inversión pública y privada a dicha estrategia, que establezcan que la inversión privada también compre sus insumos en proveedores nacionales, que tenga una línea de integración productiva en la región, es decir, cuestiones que permitan que con el trabajo mi comentario era solo un apunte en relación a cómo nos vinculamos, si la idea es fraccionarlo o tratar de vincular a toda la sociedad con el problema. Bueno, comparto, yo creo que el planteo del PIT-CNT es un planteo abierto para toda la nación. Inclusive puede convocar la sensibilidad y la adhesión de los más diversos sectores. Te quiero compartir que cuando nosotros dialogamos con la Confederación Gremial Empresarial, de alguna manera dijimos, bueno, tenemos un conjunto de temas en que van a ser planteos del sector empleador y que nosotros no vamos a compartir. Un conjunto de temas que son planteos nuestros y que ellos nos van a compartir, es absolutamente natural, pero podemos tener algunos elementos comunes. Justamente en ese sentido yo percibí
que el sector empleador vio con buenos ojos algunos de los temas que planteaba el PIT-CNT, en particular esta cuestión del desarrollo nacional. Ahora entramos en ese tema que es interesante. Antes, para cerrar esto del tributo al 1% más rico, ¿lo están pensando para personas físicas, personas jurídicas, personas físicas y jurídicas? Hay que observarlo. En el caso de referirse a los distintos deciles de ingresos, Ahí se está hablando de en este personas. caso estás hablando de personas. Ahí está. Pero no tienen claro entonces cuánto se recaudaría. O sea, digamos, ni qué es lo que se necesitaría para poder atender el tema de la pobreza infantil. Es que en realidad nosotros ni siquiera establecimos un porcentaje, un monto. Dijimos, bueno, miremos esta cúspide de la pirámide social, de qué manera de allí se puede establecer un tributo que resuelva. Es una idea, pero no tiene ningún estudio que respalde cuánto tiene que ser, cuánto recaudar, cuánto se necesita, de eso Sí no. tenemos la evidencia, digamos, de las investigaciones de la distribución del ingreso por deciles que ha hecho la Universidad de la República, No, eso que sí. bueno, no sé, en fin. Digo, para dirigirlo específicamente al tema infancias. Se decía, por ejemplo, que en un estudio de la universidad entre el 2019 y el 2023 se deterioraron los ingresos del 95% de la población y solamente crecieron los ingresos del 5% más alto. Sí, después eso cambió a partir de 2024. Tiene que ver con la discusión de, bueno, cómo se había perdido salario en el periodo anterior. Si tú querés hacer redistribución de la riqueza, tenés que sacar arriba para poner abajo. No hay manera. Podrá ser de una forma o de otra, pero no hay otra manera. Está. No, la pregunta viene a cuento de esa discusión de... Es una idea interesante, pero como que le falta, ¿no? A la hora de plantearla en cadena nacional. No sé si le falta. En realidad pone la pelota en la cancha del Poder bien. Ejecutivo, ¿no? Y que el Poder Ejecutivo la desarrolle. Resuelva el porcentaje, resuelva la forma. Y a mí me gustaría que nos devolvieran una respuesta al respecto de eso, porque... Pero una respuesta de que si la propuesta en realidad es un concepto y no está establecida ni cuánto se quiere recaudar, ni cómo sería instrumentado el tributo, que no sería el impuesto. En todo caso, que haya una respuesta política a la iniciativa que plantea el PIT-CNT y obviamente que nosotros no tenemos ningún inconveniente, por contrario, analizar las formas concretas en que esto se podría implementar, ¿no? Una propuesta que habían hecho el año anterior tenía que ver con un diálogo social para el desarrollo productivo del país, que me parece que era eso lo que estabas apuntando en la intervención anterior, de que veías un buen campo para que esto fuera tomado en cuenta y efectivamente se desarrollara. Sí, de hecho, antes de la y de Lorena, de Sergio y de Enrique, yo tuve una breve conversación con Yamandú, y es probable que en estos días pueda haber algún anuncio en esa materia, y cuando nosotros nos reunimos con la Confederación Gremial Empresarial, recibimos, digamos, una buena receptividad con esta propuesta, ¿no? Y si tú querés hablar de una matriz productiva más compleja, de cómo apuntamos a la competitividad genuina, le llamamos nosotros, que no es la de los costos laborales y la producción en escala, ¿no? Es la de la alta calidad, el conocimiento, la formación profesional, la productividad sistémica, es decir, que sea una cuestión que no depende de que aparece un tomatiempo al lado del trabajador y hay un destajo, sino que sea efectivamente la derivada de la inversión tecnológica y una organización del trabajo sofisticada. Tú tenés que discutirlo en un triángulo que tiene que ver las políticas públicas, el sector empresarial y los trabajadores. Y creo que es una propuesta que está muy buena, digamos, porque puede generar algunos acuerdos, puede generar hasta gobernabilidad, podríamos decir, y puede generar algunos acuerdos que sean positivos no solamente para nosotros, sino para el país. Ahí donde están los puntos de consenso y dónde están las tensiones a superar para algo que uno puede entender sería un objetivo país, ¿no? Que se logren acuerdos para que el país sea más productivo, se mejore la competitividad, se mejore la calidad de los productos que se hacen, lo que se remunera, etcétera. Es que yo pienso que si hay un acuerdo con el objetivo, con el sentido, las otras cuestiones se pueden ordenar en el propio trabajo, en la propia discusión, ¿no? Porque uno también tiene que tener una orientación, digamos, de carácter integral. ¿Qué quiero decir? Si tú querés promover el trabajo de calidad y se desarrollan determinadas políticas en esa materia, hay voluntad de cambio por parte del sector empleador, no hay una actitud meramente rentista de recibir ganancias y puntos, sino efectivamente aportar en ese sentido, a mí me parece que las otras cosas se ordenan, ¿no? ¿Y vos confías en que eso pueda suceder? Y si no, estamos en el horno, ¿no? Estamos en un mundo de guerra comercial. Para los defensores del neoliberalismo extremo, siempre yo digo
¿quién podría imaginarse que la potencia imperialista más importante del planeta, un día de la noche a la mañana, iba a subir los aranceles, inclusive teniendo un NAFTA con un acuerdo con México y Canadá, de todo el resto de la población? ¿Quién podría imaginarse hace 30 años que China iba a ser el capitán de la economía global? Es decir, si nosotros no logramos una línea, digamos, de generar una base productiva y un modelo de desarrollo para la buena vida en el trabajo de la inmensa mayoría de la población, estamos en un mundo realmente recontra complicado y vamos a tener una frustración histórica importante. Álvaro Delgado y también otros representantes de la oposición criticaron que no se haya mencionado en el discurso del PIT-CNT justamente que hubo, por ejemplo, un gran aumento en los puestos de trabajo, llegando aproximadamente a 100.000 nuevas oportunidades de empleo y tampoco el aumento del salario real que se terminó de configurar a finales de la administración anterior, considerando además que veníamos de un último gobierno frente amplista donde el empleo había caído de manera significativa. Sí, desde el punto de vista del aumento de los puestos de trabajo, el 1 de mayo pasado nosotros caracterizamos que es cierto que en términos cuantitativos, en cantidad, se habían recuperado los puestos de trabajo, pero los puestos de trabajo recuperados eran de una calidad inferior a la que existían antes. Por supuesto que existen desafíos para seguir mejorando, pero como punto de partida, un primer paso a recuperar plazas de empleo parece ser una conquista, ¿no? Sí, pero de hecho, si nosotros teníamos 450.000 trabajadoras y trabajadores que ganaban menos de 25.000 pesos y pasamos a 550.000, es un problema grave, y es que el empleo que se recupera es de peor calidad que el que había antes. Entonces, en realidad, si tú observás que en la mayoría de los 5 años de la administración anterior se achicó la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno, bueno, evidentemente que hay evidencia de cómo sostiene el movimiento sindical, lo que se impulsó en la administración anterior es un modelo de la desigualdad. De hecho, yo no quiero faltar el respeto porque me parecen bien todas las opiniones, pero cuando el gobierno habla de la recuperación del salario real, saluda con sombrero ajeno, porque esta no deriva de los criterios que el Poder Ejecutivo estableció en los consejos de salario, deriva de la lucha sindical. Deriva de cómo nuestros gremios se manejaron en los consejos de salario, que en la mayoría de los casos consiguieron aumentos por encima de las pautas. ¿Se entiende? No está bueno para una cosa que se define tripartitamente, el gobierno anterior quiera decirla que es su objetivo, porque en realidad, si se recuperó salario en el último año y medio fue por la lucha de los trabajadores. Pero la pérdida de salarios, que también fue criticada en los primeros años de la administración de la Calle, se presentó como una iniciativa que de alguna manera también soslayó que el PIT-CNT firmó un documento conjunto que apuntaba a mantener el trabajo y no aumentar los salarios en el marco de la crisis económica producto de la pandemia. Pero no sin establecer que para nosotros el planteo salarial del Poder Ejecutivo era insuficiente, porque eso es lo que dice el acta. Nosotros acordamos en tratar de que no quede la gente despedida, que se utilicen como se utilizaron las extensiones en el seguro de paro, pero sin desmedro de esto, nosotros declaramos que los ajustes que están planteados allí son insuficientes. Por tanto, no hubo un acuerdo global. Conviene ver el acta específicamente porque yo participé en la redacción y expresamente se sostiene que los criterios, digamos, de evolución salarial que allí plantea el Poder Ejecutivo eran de carácter insuficiente. ¿Qué quiero decir? Claro, pero eso tiene que también acoplarse a desafíos económicos que implica la conducción económica a nivel nacional, ¿no? Y bueno, pero siempre se corta por el lado del salario. Porque esto también tiene que ver con otra cuestión. No lo hubieran firmado, a eso es lo que apunto. Creo que en cierto punto había cierta coincidencia en entender. Es una situación difícil y desafiante. Por lo menos por los primeros años hay que recorrer un camino que bueno, nosotros teníamos la inmensa mayoría de los trabajadores de la actividad privada o haciendo teletrabajo en la pandemia o en el seguro de paro. Obviamente que nosotros participamos tranquilos en esa acta porque establecía, digamos, parámetros que eviten los despidos. No queríamos que esa situación se convirtiera en una generalización de despido, pero dejábamos establecido en el acta, como consta, que para nosotros los ajustes salariales planteados eran insuficientes, ¿no? Quería preguntarte por esto que decías de que se han logrado acuerdos por encima de la pauta, gracias a la lucha sindical. También ahí hay un reconocimiento implícito a la negociación con los empresarios, porque en realidad, más allá de la conquista por la lucha, si el sector empresarial dice no te lo doy, no hay acuerdo posible. Totalmente. Digamos que donde hubo acuerdo obrero-patronal fue que se sustanció la recuperación salarial. Donde no hubo votación. Claro. Y en general el Poder Ejecutivo anterior
9 de cada 10 veces que hubo votación, votó con el sector empleador. Por tanto, no es que si no hay acuerdo no hay nada en el formato Consejo de Salario, pero sin duda alguna muestra muchas veces que cuando a veces aparecen quejas, digamos, del sector empleador en la Organización Internacional del Trabajo, muchas veces no se condicen con el nivel de acuerdos a que se llegan los consejos de salario, ¿no? ¿Qué preocupaciones tienen o señales amarillas tienen respecto a las señales o perspectivas que tiene el nuevo gobierno en su hoja de ruta por delante? Digamos, ustedes en un acto como el de ayer reivindican su independencia de clase, es innegable que tienen vasos comunicantes muy fluidos con el nuevo gobierno, empezando por el propio ministro de Trabajo, y que la relación ya en este punto de gobierno es totalmente distinta con este gobierno que con el anterior. Ya le habían caceroleado al gobierno pasado a esta altura del periodo. Pero bueno, ¿qué preocupaciones tienen respecto a las cosas que ha mostrado este gobierno? Bueno, yo creo que hace falta, digamos, una línea absolutamente, podríamos decir, enérgica con respecto a los fenómenos en distintas ramas de actividad y cadenas productivas que están por ineficiencia económica, por distintas dificultades, están dejando los trabajadores y las trabajadoras en la calle, ¿no? O sea, señales más fuertes sobre las industrias complicadas. Sí. ¿Señales de qué tipo? Y yo creo que habría que establecer parámetros, digamos, de conversación puntual en un conjunto de cadenas productivas o sectores que miren formas de políticas compensatorias que eviten los cierres y en otros casos formas de desarrollo de los puestos de trabajo que requieren algunos planeamientos especiales que son importantes. Pongo un ejemplo que recontra conozco. Uruguay está ubicado en una zona estratégica del Atlántico Sur. Tiene un puerto de Montevideo que ha tenido determinadas polémicas. Es notoria nuestra posición sobre lo de Catonati en el puerto, etcétera, pero es un puerto que está ubicado en un sitio estratégico del Atlántico Sur. Aparece la cuestión del dragado a 14 metros, pero no tenemos un dique de reparación naval. Eso implica que muchos barcos que andan en la vuelta no pueden acceder a un servicio que es absolutamente necesario en cualquier puerto. Y al no tenerlo en Uruguay, están cerrados los diques de reparación naval en Argentina, tienen que dar la vuelta por el estrecho de Magallanes o tienen que ir al puerto de Santos. ¿Será que nosotros no podemos ver la posibilidad de atar la posibilidad de una licitación que establezca el espejo de agua para un dique Panamax más grande, que se establezca una inversión, que se establezca todo un proceso que permita que cientos de puestos de trabajo en un periodo relativamente breve se reconstruyan? Yo creo que hay muchas cosas que puede hacer el país, pero para eso se requiere toda una energía tripartita, digamos, del gobierno, el sector empleador y los trabajadores, aumentando planes concretos que permitan que la gente salga de la desregulación, de la precariedad, de la desocupación y del hambre, ¿no? Pero me parecía por lo anterior que decías que también te referías a la energía con que se había atendido el tema de la industria láctea o algunas industrias lácteas en particular, el tema Yazaki o autopartes, o sea, ahí ¿te parece que están faltando reflejos? Sí, y sí, yo creo que sí. Por ejemplo, en el sector automotriz hay que renegociar en el Mercosur. Uruguay cometió un error enorme, y esto fue en el periodo 2015-2020, que liberalizó su participación en el régimen automotor de la región cuando es un régimen absolutamente regulado. Aquí entran millones de dólares de autos importados. Sin embargo, nosotros como manera compensatoria no planteamos que se produzca una marca acá, que se produzcan sectores autopartistas acá, de manera regulada como se hace en todo el mundo. Ahí yo creo que hay un área de oportunidad. Y ni que hablar en la industria naval es bien importante. Y con respecto al sector lácteo, hay que saber que el fondo lácteo, digamos, ha servido para cubrir determinadas necesidades empresariales cuando los trabajadores tratamos de atar, como en el caso de, como en los distintos casos, no me sale el nombre de la empresa ahora, que es la que está más en la picota, la de Colonia, digamos. Calcar. Cuando los trabajadores intentamos recuperar esa unidad productiva, tender una línea para los productores, para los tamberos, bueno, hay enorme dificultad para utilizar el fondo lácteo para solventar los salarios de la gente y la actividad productiva. Adelante, Pau. Hoy decías que esperaban una respuesta del gobierno. ¿En qué formato? ¿Esperan poder reunirse con el presidente, con el ministro de Economía, en fin, o otro tipo? ¿Cuál es su objetivo? No, yo creo que, digamos, nosotros tenemos ahora el Congreso Nacional Ordinario del PCNT. Hasta cierto punto, la dirección actual es una dirección saliente. Obviamente que el movimiento sindical en lo que va de mayo va a trabajar
activamente por nuestro planteo ético, histórico, de verdad y justicia y nunca más dictadura. Se viene el 20 de mayo y termina eso y tenemos el Congreso del PIT-CNT. Pero yo me imagino que establecidas las claves fundamentales, digamos, del Congreso, que tiene esto como su eje vertebral, hay un acuerdo que potencialmente representa el 95% del Congreso con esto de la estrategia de desarrollo, y esto esté resuelto, yo me imagino que una de las labores de la dirección entrante es rápidamente poder tener al más alto nivel una reunión con el Poder Ejecutivo y, tomando en cuenta lo que se planteó el 1 de mayo y las propias resoluciones del Congreso, solicitar una devolución de todas las propuestas que hizo el PIT-CNT. Me queda una pregunta nada más en el marco de los 40 años de democracia, que fue uno de los pilares que tuvo el discurso. No me quiero empantanar en este tema, pero escuchábamos a Luján sostener que la central sindical siempre se va a mostrar firmemente en contra de expresiones de gobiernos antidemocráticos o de regímenes totalitarios que fomenta la extrema derecha. Y me pregunto cómo puede ser que no se muestre la misma firmeza para denunciar o ponerse en contra con la falta de garantías, con el atropello a las garantías democráticas que vivió Venezuela en su último proceso electoral, que fue hace muy poquitos meses y que de última terminó configurando una asunción presidencial de facto. Entonces, yo me pongo en lo que puede pensar un ciudadano a pie y, en definitiva, para el PIT-CNT, el atropello democrático a las garantías democráticas, si le hace la izquierda, se soslayan o está bien, y si le hace la derecha está mal. No, no es así. También respeto tu punto de vista, pero de hecho Sergio lo planteaba al revés ayer y yo comparto absolutamente. No puede haber doble rasero desde el punto de vista de medir democracia, derechos humanos, pero los mismos que nos critican eso no dicen nada cuando el Estado de la República Argentina, conducido por Milei, reprime abiertamente a los jubilados y hasta resuelve que las Fuerzas Armadas pueden reprimir. Pésimo, pero eso sería para otra entrevista. ¿Qué quiero decir? Nosotros transitamos por un planteo que sí o sí existe en función de las garantías individuales de los derechos humanos y la democracia profunda, ¿no? Por tanto, en definitiva, tenemos la misma opinión en todos aquellos casos donde efectivamente esté vulnerado el derecho humano de cualquiera, ¿no? Bueno, porque solo se habló de lo que fomenta la derecha y en realidad hace muy pocos meses vimos que la izquierda está atropellando garantías democráticas y sobre eso no se mencionó. Bueno, en fin. ¿Nos encontraremos firmemente en contra de Venezuela, por ejemplo, al PIT-CNT? Y cada vez que el movimiento sindical tenga la evidencia, digamos, de que hay un recorte democrático, sin duda alguna. ¿No la tiene en este caso? Bueno, nosotros hemos compartido en su momento, digamos, que debe haber absolutamente transparencia con respecto al resultado electoral, que las actas deben publicarse. De hecho, creo que no puede ser, digamos, invisible para nadie que, más allá de que hubieron distintos movimientos sociales convidados a la asunción del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que es el presidente electo y en funciones y que nuestro Estado tiene determinadas relaciones, en ese evento no estuvo el movimiento sindical. Creo que hay distintas señales que, digamos, muestran mayor cautela, podría decirse, del movimiento sindical con respecto al proceso. Marcelo Abdala, muchas gracias por estos minutos. Muy amable, gracias. Hacemos un corte, se viene...